Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa, un informativo semanal sobre la España rural que se ofrece dentro del podcast El Comentario. Comenzamos el análisis de la actualidad rural en una semana marcada por la creciente tensión en el sector primario, una tensión que, lejos de aliviarse con el avance del otoño, parece recrudecerse ante la confluencia de varios factores críticos: la sequía persistente, los costes de producción todavía desbocados y la compleja, casi laberíntica, aplicación de la nueva política agraria común, la llamada PAC. En los últimos 5 días, el foco informativo se ha situado precisamente aquí, en la desesperada necesidad de liquidez que ahoga a las explotaciones. Las principales organizaciones agrarias, Asaja, COAG y AB, han vuelto a elevar la voz, no ya con protestas masivas en las calles, sino con una presión constante en los despachos ministeriales y autonómicos. La noticia de alcance reciente es la confirmación por parte de varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, Andalucía y Aragón, de que procederán al pago de los anticipos de la PAC. Estos anticipos, que habitualmente comienzan a abonarse a mediados de octubre, se han convertido este año en un verdadero salvavidas. Estamos hablando de un adelanto que puede alcanzar el 70% de las ayudas directas y el 85% de algunas ayudas al desarrollo rural. Cifras que, escritas en un boletín oficial, pueden parecer frías, pero que para el agricultor y el ganadero significan poder comprar la semilla para la sementera de invierno, pagar el gasóleo para el tractor o adquirir piensos para el ganado. Sin embargo, la noticia del anticipo es un parche que no oculta la herida de fondo. La implementación de la PAC 2023-2027 está siendo un auténtico calvario burocrático. La introducción de los llamados ecoregímenes, esas prácticas voluntarias beneficiosas para el medio ambiente que suponen una parte sustancial de la ayuda, ha generado una enorme confusión. Agricultores que han dedicado más tiempo a rellenar formularios digitales que a trabajar la tierra. Asesores técnicos desbordados. Y un sistema informático, el SICPAC, que ha mostrado sus costuras al tener que adaptarse a normativas cambiantes. Lo que denuncian las organizaciones en estas últimas jornadas es que la complejidad es tal, que muchos profesionales podrían quedarse fuera de estas ayudas verdes, no por mala praxis ambiental, sino por pura incomprensión administrativa. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dirigido por Luis Planas, ha intentado transmitir calma, asegurando que España cumplirá con los plazos y que la flexibilidad será la norma. Pero en el campo, la paciencia se agota. La sensación generalizada es que Bruselas diseña una política verde muy alejada de la realidad agronómica del sur de Europa, y que el gobierno central la aplica con una rigidez que no tiene en cuenta la diversidad productiva española. La sequía, además, distorsiona todo este panorama. ¿Cómo cumplir con ciertos ecoregímenes, como el de las cubiertas vegetales, si simplemente no llueve y nada germina? Esta es la pregunta que resuena en las mesas de negociación estos días. La petición de una flexibilización extraordinaria y urgente de los requisitos ambientales es el clamor dominante. Los agricultores no se niegan a ser más sostenibles, pero reclaman que la sostenibilidad también debe ser económica. Sin rentabilidad, no hay guardián del territorio. Este problema de liquidez y burocracia nos lleva directamente al segundo gran eje informativo de la semana, que no es nuevo, pero que presenta una actualidad acuciante: la gestión del agua. Acabamos de cerrar un año hidrológico que ha sido catalogado como dramático en amplias zonas del país, y las primeras lluvias de octubre, aunque bienvenidas, han sido manifiestamente insuficientes para revertir la situación de sequía meteorológica y, sobre todo, agronómica. Las miradas en los últimos días están puestas en las cuencas del sur y del Levante. La cuenca del Guadalquivir está en una situación de emergencia extrema. Los embalses de la regulación general apenas superan el 17% de su capacidad. Esto ha llevado a la Confederación Hidrográfica a tomar medidas drásticas que se han conocido en detalle esta misma semana. Las dotaciones para la próxima campaña de riego serán mínimas, casi testimoniales. Esto significa, en la práctica, la muerte de miles de hectáreas de cultivos de regadío en el valle, afectando a producciones clave como el arroz, el algodón o el tomate de industria. La Junta de Andalucía ha solicitado al Gobierno central la aprobación urgente de decretos de sequía extraordinarios,
pero la tensión política es palpable. En paralelo, la guerra del agua entre territorios ha vivido un nuevo capítulo. La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo Segura se ha reunido en los últimos días, y la decisión ha sido mantener un envío mínimo al Levante, en el nivel 3 de excepcionalidad. Los regantes del Segura, en Murcia, Alicante y Almería, claman que esta reducción, sumada a los recortes ya aplicados por los nuevos caudales ecológicos del Tajo, es una sentencia de muerte para la huerta de Europa. Argumentan que la desalinización, la alternativa propuesta por el ministerio de Teresa Rivera, no es una solución viable ni por precio ni por capacidad de producción a corto plazo. Mientras tanto, en Castilla-La Mancha, el gobierno regional celebra cada recorte al trasvase como una victoria para la supervivencia del Tajo. Este conflicto, que mezcla ecología, economía y política territorial, se ha enconado. Lo más grave, y esto es lo que destacan los expertos en las últimas horas, es que el debate se centra en repartir la escasez, en lugar de abordar una planificación hidrológica nacional a largo plazo que apueste decididamente por la modernización de regadíos, la reutilización de aguas depuradas al 100% y una ordenación del territorio que ajuste las demandas a los recursos realmente disponibles, recursos que el cambio climático mermará de forma inevitable. El mundo rural asiste a este debate con angustia, viendo cómo el recurso esencial para su subsistencia se convierte en un arma arrojadiza política. Dejamos el agua y la tierra para mirar al cielo, o más bien, a las ondas que viajan por él. El tercer gran tema que ha ocupado espacios informativos relevantes sobre la España rural en los últimos 5 días es la conectividad digital. La brecha digital sigue siendo una de las grandes barreras para la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación. La noticia reciente se centra en el despliegue del programa único banda ancha, financiado con fondos europeos Next Generation. El gobierno ha destacado esta semana que el objetivo de llevar 100 megabits por segundo a todo el territorio, antes de 2025 está más cerca. Se ha puesto el foco en la solución satelital como herramienta clave para llegar a esas zonas más remotas, las aldeas diseminadas, las masías o las zonas de orografía complicada donde el despliegue de la fibra óptica es económicamente inviable para las operadoras privadas. El Ejecutivo ha publicitado el éxito del programa Conéctate 35, que ofrece una tarifa plana de 35 euros al mes para Internet satelital de alta velocidad en estas zonas de sombra. Sin embargo, la realidad sobre el terreno, reportada por las asociaciones de desarrollo local y los pequeños municipios, es más compleja. La noticia que ha surgido desde el ámbito local, por ejemplo desde plataformas de Soria o Teruel, es de escepticismo. Los alcaldes de pequeños pueblos denuncian que, si bien el satélite es mejor que la antigua y lenta conexión ADSL o el inexistente 4G, no es la solución definitiva. Señalan que el satélite presenta problemas de latencia, ese pequeño retardo en la respuesta, que lo hace poco óptimo para aplicaciones en tiempo real, como el teletrabajo avanzado, las videollamadas de alta definición o el pujante sector del videojuego, que también podría ser una industria rural. La queja es clara: mientras las ciudades navegan a 1 gigabit de velocidad simétrica gracias a la fibra, al campo se le ofrece una solución de segunda categoría. La demanda que se ha reactivado en los últimos días es que los fondos públicos no deben conformarse con el satélite, sino garantizar la fibra óptica real en la cabecera de cada municipio, por pequeño que sea. Argumentan que la digitalización no es solo ocio, es la base para la telemedicina, la educación a distancia, la agricultura de precisión y la atracción de nuevos pobladores, los llamados neorurales, que exigen una conexión idéntica a la urbana para poder desarrollar sus proyectos empresariales. El debate, por tanto, no es ya tener Internet, sino qué calidad de Internet se tiene. La brecha digital ya no es de acceso, sino de velocidad y fiabilidad. Y hablando de nuevos pobladores y de la estructura económica del mundo rural, llegamos al cuarto bloque informativo, centrado en el modelo energético y su impacto en el paisaje. La transición ecológica ha situado al mundo rural en el centro del tablero, pero no siempre como protagonista beneficiado, sino a menudo como territorio de sacrificio. En los últimos 5 días, el debate se ha reavivado a raíz de la aprobación de varios proyectos de macroparques solares y eólicos en regiones como Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha. La noticia no es la aprobación en sí, sino la creciente y organizada oposición social que generan. Plataformas ciudadanas, como las agrupadas bajo el lema Renovables sí, pero no así,
han intensificado sus acciones legales y de protesta. El caso que ha saltado a los medios recientemente afecta a una comarca de alto valor paisajístico y agrícola, donde se proyecta una planta fotovoltaica que ocupará cientos de hectáreas de tierra que, hasta ahora, se dedicaban al cereal o al pastoreo extensivo de ovino. Los argumentos de los opositores, que ya no son solo grupos ecologistas, sino también los propios agricultores y ganaderos de la zona, son contundentes. Denuncian que estos megaproyectos fragmentan el territorio, destruyen la biodiversidad, amenazan el suelo fértil y generan un impacto visual que pone en riesgo otro pilar económico emergente, el turismo rural y de naturaleza. Critican un modelo extractivista, donde grandes fondos de inversión extranjeros ocupan el territorio, generan muy poco empleo local una vez terminada la instalación, y evacúan la energía producida a cientos de kilómetros, hacia los grandes centros de consumo industriales y urbanos. La sensación en estas zonas es de expolio. Por otro lado, los promotores de los proyectos y las administraciones que los autorizan, como el Ministerio para la Transición Ecológica, defienden la urgencia de desplegar renovables para cumplir con los objetivos de descarbonización de París y reducir la dependencia energética exterior. Aseguran que los estudios de impacto ambiental son rigurosos y que los ayuntamientos afectados reciben compensaciones económicas significativas a través de impuestos como el IBI o el IAE. El conflicto está servido. El mundo rural pide una ordenación territorial clara, que priorice la instalación en zonas ya degradadas o en tejados de polígonos y ciudades, y que se fomente el autoconsumo y las comunidades energéticas locales, donde el beneficio de la energía se quede en el territorio. La España rural quiere ser parte de la solución climática, pero no a costa de su propia identidad paisajística y productiva. Finalmente, cerramos este recorrido por la actualidad de los últimos 5 días con una noticia que afecta a la esencia misma del problema rural, la despoblación. En medio del ruido de las crisis agrarias y energéticas, el debate demográfico sigue su curso. La noticia reciente es la presentación de un nuevo paquete de medidas fiscales por parte de algunas comunidades autónomas, como Galicia o Castilla y León, enfocado específicamente a la atracción de población en el medio rural. Se trata de deducciones en el tramo autonómico del IRPF por la compra o rehabilitación de vivienda en municipios de menos de 3.000 habitantes, o incluso la exención de ciertos impuestos de transmisiones. Estas medidas se suman a otras ya existentes a nivel estatal para incentivar el emprendimiento en zonas de baja densidad de población. El objetivo es claro: hacer fiscalmente atractivo el proyecto de vida de mudarse al campo. Estas iniciativas han sido bien recibidas por la red de grupos de acción local y por los ayuntamientos, que ven en ellas una herramienta más para fijar población. Sin embargo, el análisis profundo que ha surgido en los foros de debate sobre el reto demográfico en las últimas horas es que la fiscalidad, por sí sola, no es suficiente. Los expertos en desarrollo rural y las propias personas que han hecho el viaje de la ciudad al pueblo, los neorurales, advierten que el desafío es mucho más profundo. La gente no se va del pueblo solo por dinero, o no vuelve solo por pagar menos impuestos. El problema de fondo es la provisión de servicios. La noticia de la última semana también ha sido el cierre de otra aula escolar en un pueblo de la Sierra Norte de Guadalajara por falta de alumnos. O la supresión de la consulta médica diaria en una pedanía de León, que ahora solo recibe al doctor 2 veces por semana. O la dificultad para encontrar vivienda de alquiler asequible y en buenas condiciones en los pueblos, un mercado tensionado por el auge del turismo rural. Por tanto, el debate que se ha intensificado es el de la necesidad de una estrategia integral. La fiscalidad ayuda, pero sin escuelas abiertas, sin un médico accesible, sin transporte público eficaz que conecte con la cabecera de comarca, y sin la conectividad digital de alta velocidad de la que hablábamos antes, la decisión de arraigarse en el mundo rural se convierte en un acto de heroísmo, no en una opción de vida normalizada. La España rural reclama menos discursos sobre la España vaciada y más acción coordinada en servicios básicos. Reclama que vivir en un pueblo no suponga una merma en los derechos de ciudadanía. En resumen, la actualidad de la España rural en estos últimos días dibuja un panorama de enorme complejidad. Un sector primario asfixiado por la burocracia y la sequía que pide auxilio financiero inmediato. Una gestión del agua que se ha convertido en una batalla política territorial sin visión de futuro. Una digitalización que avanza, pero que amenaza con crear ciudadanos de primera y segunda velocidad.
Un modelo de transición energética que genera profundas contradicciones en el territorio. Y un reto demográfico donde las soluciones fiscales son bienvenidas, pero insuficientes si no van acompañadas de servicios públicos robustos. El mundo rural sigue resistiendo, produciendo alimentos, cuidando el paisaje y esperando políticas que realmente entiendan su valor estratégico. Y hasta aquí nuestro análisis de la semana. Ha sido un placer acompañarles en este espacio de reflexión sobre los territorios que vertebran nuestro país. Les esperamos la próxima semana con más actualidad y más análisis en su programa, dentro del podcast El Comentario. Que tengan una muy buena semana. Hasta aquí esta edición del programa del Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.